¿Qué es el IPCC? El IPCC es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, criaturita creada en 1990 por Naciones Unidas con un único objetivo: demostrar que el ser humano es el responsable. ¿Acepta cualquier otra hipótesis? No es. Oiga, el Sol tendrá lo que decir, nada. El ciclo del agua, nada. Los cambios orbitales, la inclinación del eje de la Tierra, no. Solamente el CO2 emitido por el hombre. Y entonces contratan a mucha gente, la pagan estupendamente y hacen informes. Llevan hechos, yo llevo contabilizados 8, pero me dicen mis amigos meteorólogos que son 6 y 2 elementos. ¿Y cómo hacen los informes? Pues un informe de 300 y pico páginas que no hay quien se lea, ni los científicos pueden con él, porque es abstruso, profundo, no sé cuántos pies de página, tal, te cuesta un montón. Y luego un informe para políticos, es decir, para tontos, las cosas como son, de 20 páginas donde se entiende todo, y ahí sesgan, porque solo lo elaboran personas especializadas en comunicación, y entonces ahí lo que dicen es, en el tercero dijeron: aquí está la demostración de que el palo de hockey ha dado con la razón. El CO2 emitido por el ser humano, no os he dicho cómo llegó a obtener los datos Mann. Bueno, no los obtuvo Mann, los obtuvo Keith Briffa, que era un hombre que estaba especializado en dendroclimatología. Es decir, averiguar el clima por el conteo y la contabilización de los anillos de los árboles. Bueno, pero los árboles tienen que durar muchos años. Sí, señor, el Pinus aristata estuvo eligiendo árboles que crecían en las rocosas y que llegan a vivir 4.250 millones de años. Se ha encontrado un ejemplar vivo que tiene esa antigüedad. Y claro, analizando eso, el tipo dice, mira, cuanto más gordo es el anillo, más CO2 había. Y la temperatura, y la pluviometría, y la orientación, y fuera de las montañas rocosas. No me toques el tema, que me estás fastidiando la hipótesis. Bueno, demostraron tan fehacientemente que era una filfa, que en el cuarto informe del IPCC ya no está. Habían quitado el palo de hockey. ¿Y por qué habían quitado el palo de hockey? Porque era una filfa, era una manipulación. Con lo cual el IPCC pues, lleva una vida bastante arrastrada. Bueno, ¿y por qué no considera otras variables como el Sol, como el ciclo del agua, que realmente como se produce el vapor de agua en el cinturón central de la Tierra? Vamos muy bien, estaba yo preocupado, no puedo seguir diciendo chorradas un buen rato. ¿Qué le pasa al Sol? Bueno, el Sol, el ciclo del agua y las hipótesis de Milutin Milankovitch, que seguramente habéis oído hablar de él, pero ahora os cuento más batallas. El Sol debe tener alguna importancia aquí. Porque, chicos, todas las civilizaciones anteriores lo tenían como el dios Sol. Es decir, si no hay Sol no hay vida, y eso lo sabemos todos. Y si hay mucho Sol, pues nos quemamos. Entonces sin Sol no hay crecimiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el Sol? Pues el Sol tiene oscilaciones. Los ciclos de Gleisberg, que son cada 11 años, emiten a la atmósfera mucha energía a través de las famosas manchas. Vosotros sabéis que desde hace muchos años, pues desde Galileo, se pudo observar con sus filtros que el Sol periódicamente tenía manchas. Emisión de energía. Cada vez que hay una mancha es que ha sido una explosión, una suma de explosiones que emiten energía que sale a todas partes. Y entre otras al planeta Tierra, que está aquí orbitando. Por lo menos desde Galileo, antes era al revés, antes era el Sol el que orbitaba la Tierra, pero parece ser que ni la Tierra es plana, ni el Sol orbita en torno a la Tierra, hasta ahí hemos llegado. Y entonces, ¿qué ocurre cuando hay emisiones de energía excesivas? Pues que eso se llama tormenta solar, emite rayos ionizantes que bloquean la llegada a la Tierra de los rayos cósmicos. ¿Y qué son los rayos cósmicos? Pues lo que emite el cosmos, es decir, la destrucción de estrellas a lo largo de los siglos, desde la creación del universo, ha generado pulsos de emisión que llegan a todos los planetas y al llegar a la Tierra reaccionan y forman nubes. Cuando hay explosiones en el Sol, bloquean la entrada de los rayos cósmicos y ya hay menos nubes. No es que no haya, es que hay menos. Pero variaciones pequeñas en la capa de nubes hacen que la incidencia de los rayos solares en la Tierra sea mayor y por tanto la temperatura sea mayor. Esto está demostrado en laboratorio. Al IPCC esto no le interesa. Bueno, y el ciclo del agua, pues está muy claro. El golpeo del Sol en la zona ecuatorial hace que evapore. Ya sabéis cuál es el ciclo del agua. En el libro tengo unos gráficos muy bonitos con las nubes, los riachuelos, que cae el riachuelo al mar, el mar va, se calienta, sube otra vez la nube, llueve, nieva, no sé cuántos, tal. Y eso es lo que hace cambiar la temperatura de la atmósfera terrestre. Hemos hablado del niño y la niña. Efectivamente, el niño y la niña son fenómenos que se dan en la superficie del agua, en el Pacífico Oriental, y que cuando es el niño se calienta y cuando es la niña se enfría, y no me digáis que os explique por qué le llaman a uno así y a la otra asá. No. Sin embargo, es así.
Y entonces es el ciclo del agua el que mueve las temperaturas. Claro, cuando hay un El Niño muy fuerte, suben las temperaturas, desaparece la anchoveta de la costa del Perú, porque aquí los fenómenos, los epifenómenos son tremendos. Dejan de pescar la anchoveta porque la anchoveta dice que con agua caliente ya no, y se marcha a Chile. En fin, son una serie de fenómenos que están perfectamente comprobados. Al IPCC no le interesa. Vale, pues si no te interesa el sol ni el ciclo del agua, hablemos, vamos a hablar de Milutin Milankovic, que era un señor listísimo, que vivía en Belgrado y que en 1941 publicó en alemán, porque estaban en el área de influencia germana y porque la ciencia alemana siempre ha tenido un nivelazo importante, y la nuestra también, pero la alemana mucho. Recogiendo hipótesis de los griegos y demostrando que había una correlación positiva entre determinados movimientos de la Tierra y las variaciones de temperatura. Hay que tener, para solamente ser un matemático y poder observar algunas cosas, sacar todas esas correlaciones de la cabezota, era un tío brillante. 3 movimientos distintos. La Tierra se desplaza en torno al Sol, pero no es circular. Pasa de circular a elíptica con una frecuencia de 100.000 años. Se nota en las glaciaciones de la Tierra, que se han averiguado a través de los ciclos, de los hielos de la estación Vostok, que empezó con la Unión Soviética y que han sido analizadas por todos los científicos occidentales. ¿Qué otra cosa hace la Tierra? La Tierra no está vertical, el eje de la Tierra está inclinado, pero oscila, cada 40.000 años oscila el eje y la insolación cambia. Y cada 40.000 años hay una glaciación. Por cierto, está a puntito la próxima, Ir comprando el plumi, porque es cierto. Y si algo mata, es el frío. Ya llegaremos, no el calor. Me diréis, hombre, el golpe de calor. Digo, sí, tú sal a la calle en invierno con 20 bajo cero, no te abrigues y verás el golpe de frío, lo que hace contigo. Pero bueno, y como lo he vivido, además, pues lo sé perfectamente. Y entonces, ¿qué otra cosa hace la Tierra? Dice, pues wobbling, no sé muy bien cómo decirlo, es el movimiento de la peonza. Además de que se mueve el eje, se mueve así. Y entonces eso hace que también haya cambios en la incidencia de la radiación solar que se reflejan en variaciones de temperatura. Claro, tiene todo el sentido del mundo que sea el Sol y nuestra posición relativa respecto de él que cambie las cosas. Pero bueno, tampoco les interesa. Y entonces decimos, pues vamos a ver, IPCC. ¿Y tampoco te interesa que se haya descubierto la trampa en el año 2009 en el Climate Gate? Porque habréis oído hablar de eso. Resulta que en el Climate Research Unit, la unidad de investigación sobre el clima de la East Anglia University de Londres, se mete un hacker en el año 2009 y saca 1000 emails, donde se demuestra que están dándose instrucciones para falsear los gráficos, las estadísticas y los datos. Sí, pero esto está sacado de contexto. En el fondo no sabían qué decir. Y uno que lo pongo como título de un párrafo, creo que es el capítulo 14, le dan órdenes, Mann le da órdenes al jefe de la CRU, la de Climate Research Unit, le dice, tú, hide the decline, oculta el descenso de temperaturas. Toma ya. Bueno, pues el IPCC no parece darse por enterado tampoco, pero las trampas han llegado hasta ese punto. Esto es un fraude científico, sin paliativos. Y claro, hay que ponerlo de relieve. Es decir, nos están engañando a todos desde las organizaciones, empezando por la Organización de Naciones Unidas, pasando por todos los gobiernos de Occidente. Los chinos se ríen. Yo por las noches callo y oigo las risas en chino. Una risa un poco especial. Dice, estos chicos se están suicidando. ¿Y por qué se están suicidando? Véase Alemania. Ya están en recesión técnica. Ahora me meto en mis temas de técnico comercial del Estado. Porque no soy economista del Estado, porque como soy de políticas, hubo una fusión, en 1988 nos fusionamos los cuerpos de técnicos comerciales, que era mucho más divertido, ahora que no hay ningún economista aquí, y el de economistas del Estado ya nos llamamos TCEE, para acabar. Pero nos toca estudiar estos temas, que para eso tuvimos que aprendernos los temas, y sabemos perfectamente que los aspectos relacionados con las variaciones en el PIB se miden muy fácilmente, y cuando el Producto Interior Bruto, perdón, cuando tienes 2 trimestres consecutivos con el Producto Interior Bruto en descenso, tú estás en recesión técnica. Alemania está en recesión técnica. Me diréis, es la guerra. Coño, el coste de la energía y las restricciones que se han producido como consecuencia de las decisiones de Angela Merkel
os va a gustar mucho el próximo artículo que voy a sacar de Alemania en el blog, si tenéis a bien leerlo, porque os cuento el origen de Angela Merkel, que parece que la gente no sabe de dónde viene esta chica, esta señora, un poquito más joven que yo, le puedo decir chica porque la llevo 3 años. Decidió cerrar las centrales nucleares en 2011. ¿Qué pasó en 2011? Fukushima. Un maremoto, terremoto bestial, un maremoto bestial. La central nuclear no tuvo ni una sola fisura, estaba perfectamente, pero estaba cerca del mar. No sé si habéis visto vídeos de aquello, pues una cosa. Subió el nivel del mar e inundó los motores diésel que refrigeraban los generadores. Dejaron de refrigerar y ¡pah! 3 de los 4 entraron en fusión y se montó la mundial. Y entonces dijo Angela Merkel, bueno, aquí en esta llanura aquí no hay terremotos, pero esto no puede ser. Y además mis socios del SPD y los verdes me están diciendo todo el día que cierren las centrales nucleares. Nucleares no. Eso lo cuento también, no me voy a meter de dónde viene el tema de nucleares, no, pero en fin, está pagado por la Unión Soviética, eso está demostradísimo, o sea que tampoco, porque los soviéticos no cerraron una sola central nuclear, simplemente les reventaban. Y les reventó cuando yo estaba allí, por cierto. El 26 de abril de 1986 reventó Chernóbil. ¿Y por qué reventó? Porque hicieron mal un experimento. Es que los soviéticos eran la leche. La gente les tiene un predicamento como si realmente fueran algo que tuviera grandes científicos rusos, que la Unión Soviética hizo suyos, y todo lo demás, un desastre absoluto. Yo estaba allí y me tocaba analizarlo. Cierro paréntesis. ¿Había abierto paréntesis? Bueno, pues lo cierro. Y entonces han cerrado las centrales nucleares y se han quedado sin gas, porque resulta que no solo los Nord Stream 1 y 2 han sido volados por vaya usted a saber quién, sino porque Moscú había ya empezado a cerrar el grifo para presionar a Occidente con que su gas no iba a llegar. Entonces Alemania, como loca, está comprando a Emiratos, a Estados Unidos, a Nigeria, a Gabón, pero no tiene suficiente. Y entonces tiene que bajar el pistón. Y al bajar el pistón, deja no ya a la gente que se está congelando en sus casas porque dice, no, baje usted las temperaturas, dúchese una vez a la semana. Estas cosas, como los alemanes son muy sick heil, pues entonces obedecen. Pero vamos, a mí me dicen que me ducho una vez a la semana y llamo al político de turno y le pongo bien. ¿Por qué? Porque somos españoles. Bien, los alemanes han seguido esa pauta y están en recesión. Y más que van a estar. Y detrás de ellos todos los demás. Y además Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque han encarecido artificialmente la producción o la generación de energía eléctrica, que es absolutamente, bueno, y de la otra, pero la eléctrica, que es la madre y la reina de todas las energías. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de estas cosas, pero todas las políticas que han arbitrado los poderes occidentales se han materializado a través de 2 acuerdos. Primero, el Protocolo de Kioto, que fue entre 1997 y 2005, cuyo objetivo era reducir la temperatura de la atmósfera en 0,07 grados centígrados. No redujeron nada, pero montar el pollo para reducir 0,07 grados centígrados, pero si es que eso está dentro de los límites de la varianza, ¿pero qué me está diciendo usted? Bueno. Y segundo, el Acuerdo de París de 2016, que ya firmaron todos, y ese magnífico presidente que tuvieron los Estados Unidos, me encanta decirlo, que se llamaba Donald Trump, lo primero que hizo fue coger y salirse. Dijo, a mí no me dicen ustedes lo que yo tengo que quemar, porque además esto es mentira. Tenía razón. Luego llegó, Barack Obama fue el que lo metió, luego llegó este señor tan lúcido y los volvió a meter. Me refiero al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué ocurre? Pues que el objetivo a 50 años vista del Acuerdo de París es reducir las temperaturas en, a ver si lo tengo por aquí, que no sé si lo he puesto porque no me acuerdo, creo que es 0,15 grados en 50 años. Oiga, pero ustedes de verdad se creen que nosotros somos tontos. ¿O qué? 0,15 grados. Si todos arbitran las soluciones sugeridas, que no son obligatorias, por el Acuerdo de París. Hay unos análisis de Björn Lomborg, que es un analista danés, que están aquí, pero vamos, ni a hartos vino. Esto no lo dijo él porque como eso es una expresión de Huelva, pues estará a harto vino, no lo dijo Lomborg, pero ni borrachos. No tiene ninguna posibilidad de alcanzar ninguna reducción de temperatura que por lo demás no se está elevando. Esto es un fraude completo y total. Y además, para que os hagáis la idea, los químicos, sabéis
que hay la correlación entre el CO2 y la elevación de la temperatura es logarítmicamente decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el porcentaje de CO2 es muy bajo, crece rápidamente el CO2 y la temperatura crece tan rápidamente como el CO2. Pero luego se va inclinando y se pone asintóticamente igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que por mucho que suba el CO2, la temperatura no puede subir como consecuencia de los efectos de las moléculas de CO2 en la atmósfera. No puede, y lo saben, y lo repiten, y lo dicen, pero no hay nada. Es una curva preciosa que pongo en el libro y que está en el blog, etcétera, etcétera. Es decir, nada de nada. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de estas burradas que están instrumentando? Bueno, lo vamos a ver, pero antes vamos a ver. ¿Habéis oído hablar de las extrapolaciones? ¡Buah! Nos vamos a morir todos, va a subir la temperatura, se van a deshacer los hielos, y entonces cuando todo el hielo se deshaga, el nivel del mar va a subir tanto que las ciudades costeras, sabéis que la mayoría de las ciudades están en la costa, pero por obvias razones históricas, es decir, se circulaba mucho mejor por barquita que por un interior donde no había carreteras. Los romanos mejoraron un poco el tema, pero solo un poco. Las ciudades están en las orillas. Y entonces, claro, como están en las orillas y sube el nivel del mar, pues se van a quedarse todas hundidas. Y esto va a ocurrir en nada. Es más, Al Gore dijo en 2005 o 2006, el vicepresidente de los Estados Unidos, oiga, una joya. Tuve oportunidad de conocerla así, a esta distancia. Nos reunió a todos los consejeros de los países de la Unión Europea. Yo estaba allí, ya estábamos en la Unión Europea, por supuesto. Y entonces empezó a hablar y dije, ¿este cómo habla? Sabéis que el diablo es un ángel caído. Pues este hablaba como los ángeles, pero caídos. Es un genuino canalla que tiene unos medios que le ha dado Dios para poderse expresar que son realmente espectaculares. Y este es el que ha patrocinado con su espíritu y con su dinero el hecho de que nos vamos a morir todos. Y entonces va a subir mucho la temperatura, tanto que en 2014 no va a haber hielo en el Polo Norte. Llegó 2014 y le dijeron, aquí hay una apuesta. Porque esto lo dije en un momento de descuido, el hielo está exactamente igual. Es más, en la Antártida hay más hielo que antes. Y me diréis, no puede ser. Yo he leído que, si habréis leído, y como leáis El País ya no quiero ni contaros lo que podéis llegar a leer. O sea, una mentira detrás de otra. No se deshace el hielo de los casquetes, ni el polar, que está sobre el agua, por lo tanto no habría ninguna variación, pequeña, porque si te conviertes el hielo en agua, pues muy poquita. Ninguna. Gracias. Arquímedes. Claro, ni la Antártida. Claro, la Antártida sí que es un terreno, es una isla. Y entonces tiene una capa de hielo gigantesca. ¿Sabéis en la última glaciación? ¿Habéis visto cómo se llama esa película donde hay una ardilla que mete una bellota y se le rompe el hielo? Como Ice Age o algo así, la edad de hielo. ¿Sabéis el grosor que tenía el manto laurentino? El manto laurentino es la capa de hielo que había encima del río San Lorenzo, en Canadá. Había 3 mantos, uno allí, otro en Europa y otro en Siberia. Bueno, el laurentino tenía un grosor de... ¿Alguien intenta decirme el grosor de hielo que había en el manto laurentino? Que llegaba hasta Florida. 4.500 metros de grosor de hielo. Eso es lo que había. Y si viene una glaciación que vendrá inexorablemente, tendremos que hacer algo. Por ejemplo, insuflar más CO2, da igual. El efecto logarítmico decreciente no nos va a poder... ¿Por qué no vigiláis la posibilidad de que nos invada el hielo? ¿Sabéis qué país no va a ser invadido por el hielo? Por eso vivimos tan bien. Pues que vivimos en el mejor sitio del mundo. Aquí no ha llegado nunca el hielo, hombre. Lo que pasa es que hará fresco